Señores, gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de Tiempo de Orientación. Hoy martes 11 de febrero del año 2020. Ustedes saben que este programa se transmite por Cinevisión Canal 19, una plataforma de comunicación que nos permite llegar a muchos hogares de República Dominicana. Y como se estila en este programa, me acompaña el economista y comunicador Ernesto Jiménez. Hermano, buenas noches. Muy buenas noches, hermano Julio Alberto Martínez. Para nosotros siempre un honor, un gran privilegio tener la oportunidad de estar en Tiempo de Orientación. Y ese privilegio, ante todas las cosas, se le agradecemos a Dios, nuestro Señor, quien nos da la vida, las fuerzas, el amor, el talento para estar con todos ustedes en programas como el de esta noche, que es sumamente especial para nosotros y de sumo interés para el pueblo en sentido general que nos estará viendo. Así es, a pocos días de las elecciones municipales que van a reconfigurar el escenario político, hoy nos acompaña para tratar de interpretar algunas cosas, ¿verdad? Sobre todo lo relativo al Partido Revolucionario Dominicano y su desempeño en este proceso electoral. Estará con nosotros el licenciado Víctor Gómez Casanova, comunicador y dirigente importante del Partido Revolucionario Dominicano, y hemos decidido, ¿verdad?, para aprovechar el tiempo, iniciar de inmediato con esta entrevista. Así que no se pierda nuestro plato fuerte que en breve estará con nosotros, Ernesto. Te invito a la pausa, ¿verdad? Vamos a una pausa y regresamos de inmediato con nuestro invitado. Bueno, señores, ya está con nosotros Víctor Gómez Casanova. Víctor, te voy a ser sincero, a mí se me hace difícil presentarte. Tú eres una figura conocida, siempre me invita a su programa de Víctor en Vivo, que mira, vamos a asumir el compromiso, tienes que invitar a Ernesto también. No, tenemos que hacer un análisis la semana que viene cuando pasen las elecciones para analizar. Hablar un poco de economía. Claro que sí. Pero bueno, vamos a iniciar hablando sobre tu partido, el Partido Revolucionario Dominicano, y cómo queda tu estatus, porque tengo entendido que estabas encargado de la campaña aquí en la capital, con la renuncia de Hugo Vera, que se produjo de manera repentina. Ahora estamos trabajando la estructura de campaña del PRD en la capital, pero a favor de la candidatura de Domingo Contreras. El PRD tomó la decisión, junto a sus 37 candidatos y candidatas a las regidurías de las 3 circunscripciones y de nuestra candidata a la vicealcaldía, Denise Cabral, en apoyar, junto a toda la estructura de la dirección partidaria de la capital, la candidatura de Domingo Contreras. Lamentablemente no vamos a poder canalizar esos votos a través de la boleta del PRD, de la casilla blanca del PRD, por la situación que ustedes conocen, pero lo estaremos canalizando a través de la boleta de Domingo Contreras en el PLD. La ecuación parece simple. Se va Hugo, pero se quedan los regidores, se queda la vicealcaldesa, y a simple vista uno puede decir, bueno, si esa estructura apoya a Domingo, entonces fortalece a Domingo Contreras. Sin embargo, ¿cómo eso lo podemos medir en términos prácticos? O sea, en términos de, diríamos, de votos. ¿Cuántos votos le pudiera aportar el Partido Revolucionario Dominicano a Domingo Contreras? Nosotros estimamos que ante la situación que se ha presentado y dada la falta de tiempo, porque es apenas 10 días, 12 días que nos presenta esta situación después de la salida de nuestra boleta en la capital, nosotros entendemos que estaríamos aportando entre unos 20, 25 mil votos a la candidatura de Domingo Contreras, tomando en consideración la estructura de estos regidores que han decidido pues apoyar a Domingo Contreras y la fortaleza que cada uno de ellos presenta en las diferentes zonas del Distrito Nacional donde ellos tienen mayor arraigo. Víctor, la salida de Hugo Veras tiene un impacto que va a ser muy difícil medirlo en términos prácticos. Es mi humilde parecer. Y la pregunta de Julio Alberto es muy interesante en cuanto a que el PRD no va a poder llevar su casilla para mostrarle al electorado, miren, estos son los votos que le aportamos al PLD. Ahora bien,
sí me gustaría saber, ya en términos más cualitativos, cómo deja al partido, qué efecto puede tener para el partido de miras inclusive hasta mayo. O sea, no van a tener candidato en la principal plaza del país, que es el Distrito Nacional. Y esto me imagino puede tener repercusiones que vayan más allá del simple conteo de votos. A nivel cualitativo, ¿qué representa esta salida para el PRD pensando a futuro? Fue un golpe muy, muy fuerte. Fue un golpe, no te voy a decir a ti aquí que Claro, porque, ¿verdad? no Hay solamente que ser por el sincero. hecho, más que por el hecho, es por la forma. Porque si tú quieres dejar de ser candidato a una posición a la que tú has estado aspirando por un partido, siéntate con el presidente del partido, conversa con las diferentes autoridades, con la dirección de ese partido que te ofreció el apoyo y diles, miren, por razones X, yo llego hasta aquí, ya yo no estoy en disposición de seguir. Y entonces permítele al partido tomar la decisión, ya sea de sustituirte como candidato, ya sea presentar otra opción, ya sea planificar una estrategia de cara al día de las elecciones. Pero el hecho de que haya sido tan Repentina tú esta desaparecerte decisión un fin de semana y después aparecer. deja al partido en una posición incómoda, y fruto de eso es que tuvimos que retirar nuestra boleta municipal y entonces hemos abrazado la candidatura de nuestro aliado del Partido de la Liberación Dominicana, que es Domingo Contreras. Ahora, lo que pasa es que el caso en cuestión no se puede analizar, tiene ciertas aristas que hay que ver. Por ejemplo, si yo hubiese sido del equipo de campaña de la candidatura de la candidata del PRM, yo hubiese pactado mejor que se mantuviese esa candidatura para dividir ese caudal de votos, mucho o poco, grande o chiquito, bueno o malo, te guste o no. De la alianza PLD, claro, porque PRD. la candidatura de oposición, en este caso la candidatura del PRM en el Distrito Nacional, con la presentación de una candidatura del PRD sin alianza con el PLD, representaba una ventaja para la opción opositora. Opción opositora a nivel del Poder Ejecutivo, pero en este caso, como ellos tienen actualmente la administración de la alcaldía, pues sería la opción oficialista. Entonces, en cuanto a la figura en sí del candidato, no cabe duda que el candidato logró presentar una campaña de propuestas que resultó ser atractiva, que resultó ser seria, que resultó ser muy importante y que gran parte de la población... un proyectazo. Nosotros de hecho ponderábamos muchas de las propuestas de Hugo, sobre todo la de transporte y movilidad. Tú encontrabas personas que te decían, yo tengo mi voto comprometido con tal opción o yo voy a votar por tal o cual candidato o candidata, pero mi respeto, mi reconocimiento, mi admiración al mensaje que se estaba planteando y a la oferta que se estaba presentando. Y entonces eso era positivo porque no generaba ninguna tasa de rechazo. Entonces hay elecciones a veces en las que los candidatos perdiendo ganan. Hay otras que aún ganando pierden. Entonces la parte de la imagen del candidato como tal es una, pero el resultado del trabajo político en cuanto a la estructura se refiere es otra, porque deja mucho que desear que ni siquiera uno de los 37 candidatos a regidores y regidoras hayan decidido acompañar esa decisión, ni la vicealcaldesa, ni ningún dirigente. O sea, fue como, te voy a poner un ejemplo, Cristiano Ronaldo y el Real Madrid. Ronaldo sale del Real Madrid y se va a la Juventus. Ronaldo es una figura que representa una simpatía importante en la imagen del fútbol, Balón de Oro, jugadores del fútbol, claro que sí, del mundo. Entonces sale a la Juventus y ha hecho importantes aportes a la Juventus. Ahora bien, ¿ha dejado el Real Madrid
de ser el equipo que tiene el primer lugar en la Liga Española de Fútbol por la salida de Ronaldo. Se ha ido la fanaticada del Real Madrid detrás de Ronaldo hacia Roma, hacia Italia, hacia la Juventus, y ha abandonado el Santiago Bernabéu y la afición por el Real Madrid. Para nada. Entonces, a veces un jugador representa una simpatía de ese jugador, mas no representa la franquicia del equipo. Entonces, yo creo que vamos a esperar los resultados del domingo, ya apenas faltan 4 días, pero hay un detalle también importante a analizar. Una cosa es la figura y otra cosa es la estructura partidaria. Una cosa es el apoyo que yo puedo darte a ti, Julio, que puedo darle a Domingo, que puedo aportarles como Víctor, y otra cosa es el aporte de votos que yo pueda traer conmigo a favor de la candidatura de ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Que estas elecciones municipales tienen varias situaciones sui generis, sin precedentes. Primero, elecciones municipales solamente a nivel municipal, sin tener la comodidad de una alianza de participar al mismo tiempo con diputados, ni con senadores, ni con presidentes, ni vicepresidentes. Solamente a nivel municipal. El único precedente es el año 1968, hace 52 años, que fueron las elecciones municipales solamente, pero por falta de un marco jurídico cuando Balaguer tomó posesión con el acta institucional después del derrocamiento de Bosch y la guerra civil del 65, que anuló la Constitución del 63. Ahora bien, hay otros elementos importantes. Primero, es la primera vez que el voto preferencial se establece para el nivel de los regidores. Esta campaña no es Domingo Contreras versus Carolina Mejía. Esta campaña es la estructura de 37 candidatos a regidores del PLD y sus aliados, más ahora los 37 candidatos a regidores del PRD que al verse en esta situación han abrazado con mucho entusiasmo el apoyo hacia Domingo Contreras, versus la estructura de los 37 regidores del PRM. Víctor, pero cuando hablamos de estructura, no estamos subestimando la cantidad de personas que de manera voluntaria va a votar. Por ejemplo, si se moviliza la clase media a favor de una determinada candidatura, hay gente que no se moviliza necesariamente por una estructura partidaria. Yo te invito a que te respondas tú mismo con la siguiente reflexión. Aquí en el Distrito Nacional tenemos 3 circunscripciones. La mayor presencia de clase media, media alta está en la circunscripción número 1. Analiza de acuerdo a las estadísticas de los últimos procesos electorales dónde está el mayor porcentaje de abstención. En la 1. Porque esa clase media, media alta a la que tú haces referencia es la que se va de fin de semana para la playa, es la que dice que nada y nada, que no le importa, que no importa quién gane, que no se Esa es la que pone un tuit quejándose, sube un post acabando con todo el mundo. Entonces tú tienes una mayor participación en las circunscripciones 2 y 3, que tienen un mayor arraigo y un mayor nivel social de trabajo comunitario, donde la presencia de torres y edificios es menor o prácticamente nula, donde tú tienes barriadas más horizontales que verticales. Y entonces tú analizas la composición social de esas circunscripciones del Distrito Nacional y realmente si tú analizas el comportamiento de ambas campañas te darás cuenta que no ha habido campaña de confrontación. Esta ha sido una campaña hasta cierto punto aburrida, ha sido una campaña que no ha tenido... Muy civilizada, muy civilizada. Pero el hecho, sí. ¿A qué tú le atribuyes eso? Falta de competencia. Falta de competencia porque no se está compitiendo en términos le ha faltado pasión a la campaña de la alcaldía del distrito. Quizás por el hecho de que el actual incumbente no ha tenido nunca en sus 4 años de gestión ni una voz contestataria, ni media. No hay oposición. ¿Quién le hace oposición al actual alcalde? Durante 4 años, ¿qué regidor se ha parado en esa sala capitular a decir yo no estoy de acuerdo con esto o a decir falta hacer esto? Pero regidor de ningún partido. De ningún partido. De ningún partido. Entonces, esa misma característica del comportamiento, digamos, estático que ha tenido la presente administración de la alcaldía, el hecho de que entonces el actual incumbente salga de la competencia y no aspire a repostularse, pero abraza a una de las candidatas, pero entonces fíjate que Domingo en ningún momento ha lanzado ningún tipo de crítica o cuestionamiento a la candidatura del PRM, pero tampoco el PRM ha hecho ningún cuestionamiento o crítica a la candidatura del PLD y los aliados. Entonces se ha mantenido una campaña muy
muy moderada. Sí. La misma doctora Rosario Espinal decía que el evento que le ha agregado un poquito de sazón a esta campaña que ella catalogó de aburrida fue justamente la salida de Hugo Veras del Partido Revolucionario Dominicano. Y discúlpame que insista en ese punto, Víctor, pero ha sido como justamente el punto que ha marcado el mayor interés de la ciudadanía. Incluso hay una entrevista de Hugo Veras en El Sol de la Mañana que tiene más de 104.000 views. Es un asunto espectacular, producto de la plataforma. Y en ese sentido te haría mi última pregunta en torno a ese tema. Creo que has abordado bastante bien el análisis en ese sentido, pero nos gustaría saber, para aclarar dudas, ¿no hubo una razón en torno a la falta de apoyo de la estructura del PRD para motivar una salida de un candidato que quizá pudo haberse sentido abandonado o solo por su propio partido? Porque es algo que se ha comentado mucho en torno a esa salida. Yo te pido que me permitas responderte con otra pregunta. Y si tú como candidato sientes que no estás recibiendo el apoyo, ¿por qué esperar hasta los últimos 10 días del proceso para entonces fijar tu posición? Porque el tema es que cada quien es dueño de sus actos y cada quien puede tomar la decisión que considere más conveniente, y yo no voy a llevar ninguna diferencia política al plano personal. A mí me une con Hugo Veras y con su familia una amistad de hace muchos años que no pienso llevar la diferencia coyuntural política al plano personal. Pero tú tienes también que pensar que esa decisión trajo como consecuencia la suerte de más personas, no fue su suerte de manera exclusiva. Porque yo tengo un hijo de 19 años. Edwin, que aspiraba a regidor. Es primer votante. Y era candidato a regidor, ¿no? De los miles de candidatos que se están presentando a esta contienda electoral, Edwin era el único candidato primer votante. Wow. O sea, él tenía una doble condición. Él era primer votante, iba a tener el derecho de ejercer por primera vez en su vida el derecho al voto, y al mismo tiempo ostentaba la condición de candidato. Y estaba haciendo un ejercicio sano, motivado por una conversación con el propio presidente Danilo Medina, con un grupo de influenciadores en Palacio Nacional en febrero del año pasado, donde el presidente les exhortó a ellos como jóvenes influenciadores y muy críticos a través de las redes, que además de criticar por las redes sociales, que se involucraran a la actividad política y que se dedicaran a aportar. Imagínate, su primera experiencia, ese trago tan amargo que no hay manera de él empieza a hacer un ejercicio. Es difícil. Empezar a entender la política de una forma... pero yo te menciono ese caso, ¿tú entiendes? Porque es el que me toca más de cerca por razones obvias. Claro. 19 años. Y cuando se presentó la situación, él enfrentó en una reunión a sus demás compañeros regidores y al propio presidente del partido, y a mí también en mi condición de coordinador de la campaña del Distrito Nacional. Y dijo, no, aquí lo que tenemos que hacer es presentar otro candidato y que nos cuenten los votos y que los regidores podamos sacar nuestros propios votos. Y mantenía una resistencia a sacar o sea, a presentar la renuncia para sacar la boleta del PRD de la capital. Y tú dirás, juventud, inexperiencia, romanticismo. Sí, pero también un golpe que acaba de recibir de una situación que él no es culpable directamente de esa situación, porque ¿qué culpa tiene él y esos regidores de situaciones que no competen directamente con ellos? Pero además, tú tienes personas ahí de veteranía política que quizás entienden este tipo de situaciones, pero además de Edwin, con 19 años por su juventud, tú tienes ahí a una Emelín Valdera, es presidenta de Acroarte, que decide salir de los medios, renunció al Listín Diario. Ella era editora de espectáculos del periódico Listín Diario y renuncia a su trabajo para dar un paso, involucrarse en política como candidata a regidora, y ahora tampoco tiene una plataforma donde presentar sus propuestas. Gracias a la receptividad que ha tenido Domingo Contreras con estos candidatos, que se ha reunido con ellos tanto de manera grupal
todos juntos por circunscripciones, pero también de manera individual, y ha ido conociendo y tratando las propuestas de cada uno de ellos, pero es una situación bien difícil y un trago bien amargo. Y los que gastaron su tiempo, su esfuerzo, sus recursos, los que han tenido la ilusión, sus equipos de trabajo, óyeme, es un golpe. Víctor, con tu permiso y el de Ernesto, vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Continuamos nuestra conversación con Víctor Gómez Casanova, acá en Tiempo de Orientación. Víctor, el Partido Revolucionario Dominicano ha manifestado reiteradamente un mantra que ya hasta se me quedó incrustado en el cerebro de que son la segunda fuerza municipal del país. Son la segunda fuerza municipal del país. Lo repiten y tienen razón para hacerlo, es motivo de orgullo para esta organización. Pero resulta que a raíz de lo que uno va viendo en encuestas que vaticinan una reducción considerable de sus posibilidades a futuro, nos gustaría saber, hablando del tema municipal, del PRD ya como un todo, ¿cuáles son las proyecciones que ustedes tienen? ¿Cuál va a ser el papel que jugará esta organización política en torno a esa realidad de que son la segunda fuerza municipal del país, pero ahora compiten con un PRM que se ve muy fortalecido, el mismo partido de gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo, que es una fuerza emergente y aliada con el Partido Reformista Social Cristiano? ¿Cuáles son sus perspectivas, números que manejen, proyecciones que nos puedan mostrar? Nosotros tenemos actualmente en ejercicio 31 alcaldías de 158 alcaldías que hay a nivel nacional. Nosotros estamos postulando en alianza, recibiendo el apoyo del Partido de la Liberación Dominicana, 30 de esas 31 alcaldías. De las 31 que ya poseen, sí, van aliados al PLD en 30. En 30. ¿Podemos citar alguna de las principales plazas, claro, por ejemplo? Claro que sí. Tenemos aquí en el Gran Santo Domingo, por ejemplo, Santo Domingo Oeste, Francisco Peña. Tenemos también en la zona sur del país. No hay que hacer elecciones. Ahí se pueden ahorrar las elecciones. Eso es una herencia familiar, ahí no hay nada que buscar. Oye, que en la zona sur del país fenómeno. Tenemos, por ejemplo, en San Gregorio de Nigua, tenemos el actual alcalde es Melido Pérez, pero el candidato es Carela, Jorge Carela. Tenemos en San José de Ocoa a Neudi Ortiz, que es el actual alcalde y repite y está siendo apoyado por el PLD. En Baní tenemos a Chacho Landestoy. Ese otro que Barahona, también ahí se pueden ahorrar las elecciones. En Barahona tenemos a Tabito Suberví. En la zona del Cibao, nosotros estamos, por ejemplo, presentando nuestra alcaldesa de Salcedo, Mercedes Ortiz Mecho. Tenemos en Villatapia a Isidro Rosario. Tenemos, por ejemplo, en diversos distritos municipales importantes nuestros candidatos, y hay otros municipios importantes donde no estamos postulando en alianza, pero vamos participando. ¿Cómo van en Lo Alcarrizo, por ejemplo? En Lo Alcarrizo, Junior Santos, nuestro secretario general, es el candidato actual síndico, alcalde de Los Alcarrizos, y repite también. En Boca Chica, por ejemplo, vamos separados, pero estamos postulando a Daniel Osuna, que presenta un buen posicionamiento en las encuestas. Ahora, tú ves, y por eso le preguntaba a Víctor que nos diera algunos ejemplos, ustedes ven la complejidad que tienen estas elecciones, de cómo los partidos van aliados en unas plazas, en otras van solos. Entonces eso también es muy difícil de poder como reflejarlo en una encuesta. Es que estas elecciones del domingo no son unas elecciones, son 393 elecciones. Son 158 que esa es otra, Víctor, porque te agarra Galo y te dice, bueno, hay un empate técnico entre el PLD y el PRM a nivel municipal. Es que hay situaciones de este proceso que las encuestas no pueden medir. Es que tú coges una provincia, por ejemplo, tú coges la provincia de La Vega, y la situación de Constanza es una, la de Jima es otra, la de Jarabacoa es otra, la de La Vega es otra y la de la presa de Tavera es otra.
Pero tú vas a otra provincia como Hermanas Mirabal y lo que pasa en Tenares o en Blanco Arriba no es necesariamente lo que está pasando en Villa Tapia o en Salcedo. Igualmente pasa en San Juan de la Maguana, que lo que esté pasando en las matas de Farfán no es necesariamente lo mismo que pasa en el Cercado o que pasa en Maguana Arriba o en Maguana Abajo. Son diferentes situaciones dentro de una misma provincia y en algunos casos peor, hasta dentro de un propio municipio. Tú tienes, por ejemplo, un municipio como Santo Domingo Este, donde tú puedes tener una correlación de fuerza a nivel municipal en Santo Domingo Este y una situación diferente en San Luis y otra diferente en Guerra, pero tú tienes Boca Chica con una situación y La Caleta con otra, en San Pedro de Macorís tú tienes San Pedro de Macorís con una situación y Quisqueya con otra, Consuelo con otra. La clave está en tener estructuras en cada uno de esos barrios. Claro que sí. Para que tú puedas movilizar a la gente el día de. Claro que sí, y yo estoy confiado, de acuerdo a las informaciones que hemos estado manejando y a las diferentes visitas que hemos hecho en algunos puntos importantes del país, de que la mayoría de los candidatos del PRD que van en alianza van a repetir en sus cargos o van a ganar las elecciones que están postulando, y en aquellas donde vamos solos compitiendo vamos a tener también importantes triunfos, de manera que yo creo que el PRD va a incrementar su cantidad de alcaldes y de regidores y de directores de distritos municipales después de las elecciones del domingo. Víctor, tú que hablabas sobre las estadísticas electorales, ¿tienen algún nivel de proyección de votantes en función del padrón electoral? O sea, pudiéramos decir al ojo pelado, votará un 30% del padrón electoral, votará un 40%, un 50%. O sea, ¿tienen alguna Mira, viendo las estadísticas, estimación? analizando las estadísticas, viendo, por ejemplo, los últimos procesos electorales, 2010, 2016, que son los dos procesos electorales a nivel municipal precedentes a estas elecciones del 2020. En el año 2010, que eran elecciones separadas, congresuales y municipales de las presidenciales, el nivel de abstención en las municipales, en el nivel municipal, fue de cerca de un 40 a 45%, es decir, prácticamente votó la mitad y la mitad se abstuvo. Para el 2016 se incrementó un poco, fue entre un 47 y un 48 versus un 53. Nosotros entendemos que de mantenerse esa proyección o esa media, porque ojo, en el 16 fueron juntas con las presidenciales, claro, que esas sí generan más ánimo. Que genera más entusiasmo. Ahora, Víctor, y como quiera hubo un margen de diferencia. Pero Víctor, un puntito ahí mismito, ¿cómo es posible eso? O sea, hubo mucha gente que votó por el presidente y no le interesó votar por lo municipal. Así es. Pero que ya tú tenías ahí las boletas. Pero recuérdate que eran 3 boletas diferentes. Sí. En las elecciones del la gente iba, marcaba su presidente. Y soltaba lo otro. Claro. Increíble. Y entonces nosotros entendemos que hay una cultura, ahora con este tema también del voto automatizado y también con el tema del voto preferencial en los regidores, es un tema que la sociedad debe irse acostumbrando y debe aprender a manejar este proceso. Pero yo entiendo que independientemente del porcentaje de abstención, ya sea porque una persona no quiera ir a votar o porque pierde el interés por lo municipal en cuanto a estas elecciones del próximo domingo, la sociedad dominicana en términos de educación y de madurez política ha ido mejorando. Y yo creo que con el paso de estos procesos y ahora con este nuevo sistema del voto automatizado y del voto preferencial para regidores, esto va a incentivar una mayor participación de actores en la actividad política. Víctor, planteabas... bueno, tenías una... No, está bien. Gracias, planteabas algo interesantísimo que tanto Julio Alberto como este servidor han analizado en este espacio. La característica heterogénea de comunidades distintas, que en ocasiones diste un caso interesantísimo. Por ejemplo, La Vega, tienes Constanza, tienes ahí Jarabacoa, pudiéramos verlos muy cercanos, pero tienen realidades muy distintas. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo medir entonces el éxito de una organización política en estas elecciones tan sui generis? Por ejemplo, claro, porque todo el mundo va a construir una narrativa. El partido de gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana, aliado del PRD, tiene la siguiente narrativa. Vamos a ganar el 70% de las alcaldías y esto quiere decir que como principal fuerza tomaremos ese impulso para llegar a mayo con mayores posibilidades. El PRM tiene una narrativa distinta. El PRM se está enfocando en las grandes plazas.
vamos a ganar el distrito, vamos a ganar Santo Domingo Este, no me digas a mí que fuiste exitoso si perdiste en los grandes centros urbanos. ¿Cómo pudiéramos, haciendo un análisis no necesariamente vinculado a una de las dos propuestas, pero cómo podemos decirle a la gente, miren, este partido fue el principal ganador? Nos fijamos en el caudal de votos totales, nos fijamos en el total de alcaldías completadas o nos fijamos en los grandes centros urbanos. Estas elecciones para mí, es una opinión muy personal, van a dar una gran lección a la clase política dominicana. Y es que van a demostrar que independientemente de los resultados en cuanto a cantidad de alcaldías para un partido o el otro, o para un bloque de partidos o el otro, estas elecciones van a ser la primera gran lección para demostrarle a la clase política dominicana que la sociedad dominicana está votando e identificándose más con los candidatos que con los partidos. Y estas serán elecciones que demostrarán la fortaleza de los liderazgos locales de sus respectivas comunidades. Aquí nosotros tenemos municipios donde van a ganar alcaldías, candidatos que no están siendo presentados por ninguno de los grandes partidos políticos. Víctor, pero eso no es contraproducente con la narrativa de que las estructuras son las que van a determinar el triunfo de los candidatos. Pero la gente va a votar por el candidato. Lo que pasa es que tiene que estar inscrito en un partido para poder estar en la boleta, porque la ley, el marco jurídico así lo establece. Pero la ventaja que presenta el Partido de la Liberación Dominicana, el PRD y sus aliados, frente a los candidatos de la facción opositora, es que los candidatos del PLD y del PRD y de sus aliados vienen de un proceso de primarias donde tuvieron una legitimidad en la elección de sus candidaturas que no la tuvieron los candidatos del partido opositor o de la franja opositora. Además hay otra cosa. Cuando tú tienes una candidatura, por ejemplo, como Santo Domingo Este, que la mencionó Enrique. En Santo Domingo... Ernesto, perdón. Francisco Peña. Perdón. No, Este. Este. Estamos hablando Luis Alberto, Manuel Jiménez. Sí. El actual incumbente, Alfredo Martínez el Cañero. Oye, yo no entendí cómo fue que quedó en tercer lugar. Pero, Alfredo fue a una convención y quedó en tercer lugar. El alcalde. buscando la en ejercicio. El alcalde en ejercicio. Dentro de su propio partido. Sí. Dentro de su propia facción. Es un asunto increíble lo que le pasó. Entonces, parece que no lo hizo muy bien. La presentación de este nuevo candidato, de Luis Alberto, la presentación de este nuevo candidato de Luis Alberto, viene con un apoyo de parte de los electores que votaron por él. Sí, claro. No fue que se lo impusieron a Alfredo o que le dijeron no te vamos a permitir que tú vayas a un proceso y lo vamos a designar de dedo por reserva. La mayoría de las candidaturas del PRM fueron de reservas. Fue muy mínimo el porcentaje que fue a primarias. Y eso que las primarias de ellos eran cerradas, era con un padrón del propio partido. Pero además hay otra cosa, y es lo que el presidente Medina llamó la mezcla de macos con cacata. ¿Qué pasa? En municipios donde los candidatos del PLD puedan presentar hace algunos meses algún tipo de debilidad, o donde los candidatos son de un partido aliado y ciertos sectores del PLD mostraron en algún momento resistencia de apoyar, ellos, en lugar de ir unidos, fueron separados. Por ejemplo, el caso de Santo Domingo Oeste, que tú mencionabas. Ahí hay una parte del PLD y del PRD que en su momento presentaron resistencia a apoyar a Francisco Peña. Sin embargo, hoy ellos tienen opciones separadas. Ahí tú tienes a Murphy Cáceres que va por el Partido Reformista. Ahí tú tienes al amigo Luciano que va por la Fuerza del Pueblo. Y ahí tú tienes a Andújar que va por el PRM. Entonces, al dispersar esos votos en distintas boletas de distintos partidos, lleva la ventaja el que está como incumbente actual y con el apoyo mayoritario de la alianza PLD-PRD. Pero igual pasa en otros escenarios como aquí en el distrito, en Santo Domingo Este, que hay varios. Es que cada municipio es una elección diferente. Ahora otra cosa que tampoco podemos pasar por alto.
y es lo siguiente, la contradicción en el mensaje. Mientras Luis Abinader es el candidato presidencial... Eso también es un tema muy interesante, muy mientras interesante. Luis Abinader es el candidato presidencial del PRM y insiste en demasía, hasta la saciedad, con la palabra cambio. La candidata en la principal plaza política, que es el Distrito Nacional, a la alcaldía, presenta un eslogan que se parece más a Gonzalo Castillo y al PLD. No, que ese es el eslogan que va a utilizar Gonzalo Castillo, o que está utilizando Gonzalo Castillo, de Sigue la Obra. O sea, es el mismo. Claro. Y es el mensaje que se va posicionando en el mercado electoral. Pero además hay otra cosa, Julio. O sea, amable televidente, todos tenemos que analizar lo siguiente. Ernesto, fíjate. Cuando el ser humano quiere cambio, ¿por qué lo quiere? Cuando tú decides cambiar, es porque tú quieres ir a mejor. Claro. Si tú estás a pie, tú quieres cambiar, porque quieres tener un vehículo. Pon tú un motor. Pero si tú tienes un motor, tú quieres cambiar, porque entonces quieres comprarte un carro. Pero es muy difícil que después que tú tengas un carro, quieras cambiar a volver a estar a pie. Cuando tú duermes con calor, tú quieres cambiar y comprar un abanico. Después, si tú tienes un abanico, tú quieres cambiar y comprar un aire acondicionado. Pero si tú estás durmiendo con aire acondicionado o con abanico, tú no quieres cambiar a dormir con calor de nuevo. Nadie quiere retroceder. Entonces, no se dan cuenta que el querer insistir tanto con la palabra cambio, ellos están abrogándose o queriendo abrogarse un sentimiento de cambio cuando el país está viviendo niveles de desarrollo y de estabilidad social, económica y política de una manera que está siendo reconocida y admirada por otras partes del mundo, por otros países del mundo. Entonces, ¿qué es lo que quieren cambiar ellos? Las estancias infantiles que las madres solteras llevan sus niños. Antes de que nos adentremos a ese tema, bueno, ya lo hemos iniciado, pero quisiera que vayamos a una pausa comercial y regresamos de inmediato para continuar con tu comentario. Víctor, tú hablabas del sentimiento de cambio que no existe en segmentos importantes del electorado dominicano. Yo quisiera que reformulemos ese planteamiento, pero en la dirección siguiente. ¿Entiendes que estas elecciones municipales van a definir en mayo de alguna manera? Hay dos narrativas, como decía Ernesto. Por un lado se dice que sin febrero no hay mayo, pero por otro lado se dice que no importa lo que suceda en febrero, que mayo es otra cosa. Entonces me gustaría que dentro de tu análisis nos respondieras también esa pregunta. Este es un país que tiene dos grandes pasiones, la pelota y la política. Tú no puedes hablar del round robin y no hablar de la serie final. Porque en el round robin es que tú defines cuáles son los equipos que van a ir a competir a la serie final. Entonces, el posicionamiento con el que salen los equipos del round robin es lo que te indica la trayectoria de cómo pudiera definirse la serie final. Nosotros acabamos de vivir un round robin ahora con los Toros del Este clasificados en primer lugar y con un equipo que mostró una gran fortaleza frente a sus adversarios. Y vimos unas Águilas Ibaeñas, unos Leones del Escogido y unos Tigres del Licey que quedaron en un triple empate en una segunda posición, teniendo las Águilas que jugar con el Escogido para definir entonces después jugar con el Licey para ver quién iba a la final. Terminaron el Licey y los Toros y todos sabemos lo que pasó y ahora los Toros acaban de ganar la Serie del Caribe, gracias a Dios. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Definitivamente que tú no puedes divorciar una elección de la otra. La incidencia de los resultados de las elecciones municipales del próximo domingo hacia las elecciones presidenciales de mayo es directamente proporcional, porque son los mismos actores. O yo te pregunto,
Y los que van a votar en mayo ahora, los que van a votar el domingo ahora por los alcaldes y los regidores, no son los mismos ciudadanos que tienen que votar en mayo por el presidente, la vicepresidencia, los senadores y los diputados y las diputadas. Lo mismo, son la misma gente del mismo país, pero son los mismos partidos y los mismos dirigentes. Entonces, lo que vamos a tener ahora es una especie de antesala, es un precalentamiento, es una especie de crónica sobre la situación de mayo, porque estas elecciones, reitero, no son elecciones de candidato a candidato, sino de estructura a estructura. Y ahorita te decía del peso de las candidaturas, de los perfiles de los candidatos versus los partidos. La ventaja que tiene el bloque del PLD, el PRD y los demás partidos aliados es que estamos presentando figuras que la propia sociedad a través de las primarias del 6 de octubre nos dijeron sobre sus simpatías, porque las legitimaron, porque los resultados de las primarias del 6 de octubre mostraron a la ciudadanía y a los partidos y a la clase política en sentido general, Víctor, dónde están las simpatías. ¿No entiendes que fue muy osado del presidente agarrar un mapa en una asamblea de Santiago y mostrar todas las provincias en las que él entiende que, o los municipios donde el PLD y los aliados van a ganar? Por el hecho de que, bueno, como bien decían los complejos de estas elecciones, es difícil pronosticar algún tipo de resultado. Te respondo el lunes, aguántame esa pregunta ahí hasta el lunes para ver si fue osado o no. Por eso hacía la pregunta, Víctor. No, mira qué interesante, porque te hacía la pregunta en torno a cómo medir el éxito en estas elecciones. Ahora, escúchame, lo que están obligados a ganar Danilo y Miguel es la capital. Oye, si Danilo y Miguel no ganan la capital, después de eso que pasó, mira. Pero ahí está, ¿ves? O sea, está feo el por eso, particularmente, yo no tengo claro cuál es el objetivo del Partido de la Liberación Dominicana en su narrativa ante la población, porque esa es una vertiente. Imagínate que el PLD gana 101 alcaldías, pero pierde el Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste. ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo lo vendemos? Está pero feo imagínate el que el PLD gana Víctor. 80 alcaldías, pero saca porcentualmente hablando un 40% y el PRM un 42%. ¿Cómo lo medimos? O sea, yo no sé, e inclusive la misma explicación que nos diste, Víctor, ok, aquí se puede dar una lección a la partidocracia de que la gente va a votar por figuras, pero entonces como que se contradice con el relato oficial de que, bueno, nos vamos engrandecidos como partidos para mayo. El presidente Danilo Medina, en esa misma asamblea a la que hace referencia Julio, señaló que la cantidad de candidatos que presentan hoy los partidos de oposición provienen de las filas del oficialismo. O sea, lo que te decía ahorita de las figuras no es menospreciándote al partido, porque el partido es que las postula a esas figuras. A lo que me refiero es que los niveles de simpatía que la sociedad expresa por los candidatos se traducen en niveles de apoyo hacia la estructura partidaria. O sea, si Ernesto va como candidato a una posición electiva por el partido PLD, por ejemplo, y yo como ciudadano me identifico con Ernesto y voy a votar por Ernesto, yo fui a votar porque me simpatizó el candidato Ernesto, pero ¿en qué boleta? ¿En la boleta de qué partido la marqué? Del que te postuló. Claro. Pero lo que yo te quiero dejar dicho con esto es que el éxito electoral lo tendrá aquel partido que haya sabido presentar como candidatos a quienes mayores niveles de simpatía despierten. Víctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Increíble compartiendo. Cómo se fue el tiempo, ¿eh? Así es, muy interesante. Ahora uno tiene más elementos para poder muchos temas. Construir un análisis. Así es, y vamos a esperar lo que suceda el domingo y después yo me atrevo, 30 segundos, yo me atrevo a decir lo siguiente. Para mí el próximo domingo el PLD, el PRD y los partidos aliados. ¿Gana la capital? Yo creo que sí. Y yo creo que va a ganar entre 85 y 100 alcaldías de las 158. Bueno, vamos a ver si ese vaticinio y lo podemos ver cuando pase la elección. Gracias y feliz resto de la noche. Dios les bendiga a todos.